Primero, explicar un poco el título, que sin duda que es largo, pero la idea de haber podido incorporar varios conceptos dentro del título iba a permitir también poder abordar varias temáticas dentro de esta presentación. Así que vamos por partes. Lo primero, y parte del contexto de lo que hemos estado conversando durante toda esta jornada y también en otras actividades como ASIM, digamos, es siempre apuntar a tener éxito en los proyectos a través de lo que sería un proyecto adecuado en el cual identificamos adecuadamente cuáles van a ser las exigencias o los requerimientos que va a tener cada una de las zonas que vamos a estar impermeabilizando con un proyecto de especialidad, digamos. Una aplicación profesional que tanto hemos debatido de que a veces o constantemente pueden adjudicar algún tipo de responsabilidad, especialmente a los aplicadores o a los instaladores de las fallas que podríamos estar presentando en estos proyectos. Y el tema de los productos de calidad, en definitiva, que haya trazabilidad, que efectivamente se pueda comprobar y chequear cuáles son las metodologías de fabricación o que los desempeños sean consistentes en el tiempo y ajustados a lo que es la ficha técnica del producto que se está comercializando. Normalmente, cuando nosotros conversamos y hemos expuesto este tipo de situaciones, con esos tres puntos ya podemos ser exitosos. En términos de que cuando tenemos normalmente una obra nueva, hablando de obra nueva, con estos tres puntos ya resueltos, nos damos la mano entre proveedores, instaladores, proyectistas, constructoras y el proyecto queda definido sin ningún tipo de filtración. Pero como el fondo de la impermeabilización es evitar que pase el agua, para generar daño en la estructura, alguna pérdida en cuanto a la serviciabilidad que pueda tener el elemento, dejamos de lado en estos puntos iniciales lo que es el mantenimiento. Y el mantenimiento va a considerar y del amplio espectro de lo que puede ser, o sea, preventivo o correctivo. Mantenimiento que puede ser asociado a una simple limpieza o remoción de algún material que pueda estar encima de la superficie y que en el tiempo pueda deteriorarse, dañarse y dañar la impermeabilización también, hasta ya mantenimientos correctivos que involucra la reaplicación de alguna de las capas. Particularmente, bueno, quería mostrar un ejemplo. Esta es una losa jardinada de una instalación en Tremco, que es un fabricante importante en cuanto a soluciones de impermeabilización. Este es un curso de capacitación y me tomé la libertad de poner esta foto porque es un curso de capacitación para instaladores, así que efectivamente parte de la tarea también se está haciendo, hay que difundirla mucho más, pero se está haciendo de las capacitaciones y certificaciones para instaladores. Pero el motivo de la foto era mostrar básicamente lo que es la cubierta jardinada, que, bueno, desde lejos se puede ver de esta manera, de este edificio, y independiente de cuál sea el esquema a recomendar para una losa jardinada, va a contar con distintos sistemas de impermeabilización, de drenes, de láminas antirraíz, entre otros, pero llevándolo ya más allá de lo que es el mantenimiento, lo podríamos contrastar con algo que a veces visualizamos, que es casi una vegetación muy parecida, pero que está creciendo en la zona sur, en un proyecto industrial, a la altura de Temuco, digamos, y que sin mantenimiento está en la cubierta y que en el tiempo va presentando acumulación de agua, acumulación de humedad, va aumentando la corrosión sobre la superficie y deteriorando el sistema que nosotros tenemos para proteger la estructura del paso del agua. En este caso, esto se asocia a una falta de mantenimiento, que en este caso sería la limpieza, por varios meses. Pero tenemos esta otra foto, esto cambiando de región, ya esto es zona de La Serena. Este nivel de suciedad, de guano, de gaviota, pasa en 2 días. O sea, se hace una limpieza en zonas costeras y a los 2 días podemos tener este nivel de contaminación. Entonces, también hacer un llamado, no hay un criterio único para poder hacer mantenimiento, o sea, hay que evaluar súper bien cuáles van a ser las exigencias que van a tener o las condiciones a las cuales van a estar expuestas. En este caso particular, incluso no se daba todo el año, se daba solamente en época de vacaciones, porque las gaviotas que normalmente están en la playa, están con muchas personas en ese sector, se cambian de lugar,
se cambian de lugar, anidan en estas cubiertas y generan este nivel de daño. Entonces, no hay un criterio único para poder establecer un protocolo de mantenimiento, sino que va a depender casi proyecto a proyecto, y lo importante es que nosotros podamos identificar cuáles son esas condiciones para poder prever y hacer algún tipo de intervención cuando corresponde para poder prolongar en definitiva la vida útil de la impermeabilización que vamos a estar trabajando. Otro caso, un puente sobre un puente metálico, así que la impermeabilización igual tenía algún tipo de exigencia adicional. Diciembre del 2022 tenía una pequeña fisura que se levantó, una observación posterior a la instalación de un proyecto nuevo. En el proyecto nuevo, después de algunos meses que se dio y se abrió el tráfico, se identificó una pequeña irregularidad con una fisura, que después de unos meses ya pudimos notar dos cosas. Bueno, uno, que efectivamente se deterioró, se removió esa fracción de material, y por otro lado, con la foto podríamos identificar que tampoco estaba asociado a la instalación o al producto o los otros aspectos que identificamos que eran principales para poder tener un proyecto exitoso. En ese caso resultó, pero ocurrió como pasa comúnmente en algún tipo de elemento, que intervinieron en este caso por abajo, hicieron soldaduras, pincharon y mató cualquier producto que podría haber estado adherido sobre esa plataforma. Entonces desprendió a los 3 meses el material, pero esto después de 12 meses, de marzo del 2023 a marzo del 2024, ya se había extendido. Entonces, sin un mantenimiento, que podría haber sido o bastaba con haber hecho un parche pequeño en ese punto, después de 12 meses alcanzamos ese nivel de deterioro. Ya obligó y comprometió la impermeabilización completa, dañó y el agua pasó, generó los daños propios que genera la presencia de agua en este tipo de tablero. Se tuvo que rehacer el trabajo y bueno, vamos a ver más adelante el caso en detalle. Pero este es el tipo de problemáticas que se pueden enfrentar o nos podemos ver expuestos, y que con un correcto mantenimiento, tomando las medidas adecuadas, haciendo los seguimientos adecuados, podemos prevenir. O sea, interviniendo solo eso. Hubiesen ahorrado varios cientos de millones de pesos que costó esa reparación. Bueno, lo importante es detectar cualquier tipo de deterioro, no la fisura pequeña, sino que cuando tenemos deterioro mínimo, bueno, tenemos que saber de qué se trata, ojalá hacer un diagnóstico adecuado para evitar que siga ocurriendo. Hacer las reparaciones, o sea, un revestimiento tiene algún tipo de mantenimiento mínimo. Hablamos ayer, o algunos de los expositores hablaron de que un poliuretano, que es de lo que se basa particularmente la presentación, tiene una vida útil o va a requerir algún tipo de intervención al año 5. Pero ahí de nuevo, o igual a una bajada y hacer un comparativo de qué es que al año 5 requiere un mantenimiento. Tenemos que hacer esta reparación o va a quedar completamente inutilizado y hay que hacerlo de nuevo. Bueno, mientras antes intervengamos, sin duda que la intervención va a ser menor, pero tenemos que tener identificado, si tenemos unos desprendimientos en sello, efectivamente se asocia a algún elemento puntual o a alguna situación, que en una cubierta instalaron aire acondicionado, o un bicicletero o instalaron algún poste o algún tipo de deterioro ajeno a lo que es el proyecto mismo, pero que sí compromete la impermeabilización, hay que repararlo. Mientras antes lo identifiquemos mejor. Ahora esos son daños concretos, pero también nos podemos ver con casos como rampas vehiculares que a través del paso de los vehículos van dejando restos de caucho sobre el cuarzo, que es muy irregular, y el hecho de esa constante acumulación de caucho hace que los vehículos se resbalen. Entonces cuando van subiendo se resbalan y tienen también un riesgo en la operación. Y esto se resuelve con una limpieza, pero ¿con qué frecuencia? Y ahí partimos con algunas consultas para poder ya definir, en definitiva, cuál es el alcance, qué es lo que tenemos que hacer, entre otros aspectos. Ajustándonos a lo que es la presentación, ajustándonos a lo que son los poliuretanos. En este caso, un esquema de poliuretano transitable. Son sistemas multicapa, que multicapa pueden ser de distintas tecnologías. Yo me voy a tomar de uno de los esquemas que más conozco y que profesionalmente he estado mucho más relacionado. Considera un hormigón, un imprimante,
un imprimante que tiene un tiempo de secado entre 15 minutos hasta 1 hora y podemos aplicar la capa siguiente. Se aplica una membrana aromática, una membrana que tiene un tiempo de secado más o menos de entre 18 y 24 horas, hablamos siempre en términos de 24 horas, para poder aplicar posteriormente una capa siguiente, que es una membrana que resiste la exposición UV y que dependiendo del tipo de uso se podría considerar una capa adicional. Ese es un esquema de poliuretano transitable que comúnmente podemos ver. Hay distintos fabricantes, distintas marcas, distintos proveedores. Aquí el fondo es que es un sistema multicapa, que es una impermeabilización que debe tomar un tiempo de aplicación más o menos de 3 a 4 días, considerando que cada capa requiere al menos 24 horas de secado para poder aplicar la capa siguiente. Ahora, hablando del tema del mantenimiento, ¿cuál mantenimiento? ¿Qué? Y nacen preguntas como ¿qué, dónde, cuándo, quién? ¿Qué? ¿Qué tipo de mantenimiento? O sea, tenemos que hacer una limpieza sobre la superficie para remover el caucho, o hay que hacer una reparación para reaplicar la capa completa con cada uno de los elementos o de las capas del sistema. ¿Cómo es la limpieza? La limpieza puede ser barrer, puede ser remoción con hidrolavadora, el hidrolavado con qué presión, porque si el hidrolavado muy fuerte termino dañando igual la membrana y por intentar hacer un mantenimiento termino haciendo remoción de la membrana misma. Entre otros aspectos, el nivel de abrasión o si es que una reparación, qué es lo que reparo, reparo la capa final, el esquema completo, o sea, hay un universo de protocolos de cómo abordar y ahí la invitación o la tarea para quienes participamos activamente en el rubro, ya debatir, conversar y asignar responsables para que podamos compartir un poco el conocimiento que tenemos desde cada uno de los puntos. El dónde, ¿cuáles son las zonas críticas? Las bajadas de agua, las canaletas, los cambios de sección, entre otros aspectos. ¿Cuándo es con qué frecuencia? Normalmente un sistema que no está sometido en cubierta, hablemos. Un sistema normal, en condiciones normales, no en una playa, no en zonas con árboles arriba, sino que un proyecto, un supermercado, nave industrial, al menos recomienda hacer dos limpiezas en el año. Una limpieza antes de la temporada de lluvia y posterior. Esa limpieza tiene que ser con agua a presión y remover cualquier tipo de material, repuestos de aire, ductos, palomas, ratones, lo que encontremos hay que removerlo porque tapan y hace que suba el nivel y se produzcan todas las filtraciones y deterioros que ya conocemos. ¿Quién? Asociado principalmente a quién lo define. ¿Quién lo define? El proyectista hace lo suyo, hace recomendaciones del sistema. A veces hace recomendaciones sobre el mantenimiento que hay que hacer. El fabricante también tiene algo que decir al respecto sobre cuáles son los desempeños que va a tener la solución frente a la exposición de químicos, detergentes o abrasiones que son las que van a estar sometidas solamente para una limpieza. El instalador, la constructora, ayer hablaron en las capacitaciones, perdón, en las presentaciones, quienes hablaron como constructoras inmobiliarias, que sí entregaban un manual, pero ese manual conversa con las condiciones que detectó el proyectista, yo no sé. Quizás lo hay. Como fabricante, que por mi parte converso aquí al frente como en la postura y con experiencia en cuanto a fabricantes que suministran materiales para este tipo de partidas, tenemos recomendaciones y eso es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, ahí vamos a poder definir y el quién es responsable si falla, y hay también una discusión que va a quedar sobre la mesa, es una discusión eterna, que en 20 minutos no lo vamos a resolver, pero sí es importante tener en consideración y plantearnos la tarea de poder definir algunos aspectos de esto y disminuir un poco la incertidumbre que hay respecto a este tipo de temáticas. Referente ya, y siguiendo con la temática, a lo que es el protocolo de mantenimiento que puede tener un sistema, en el caso de los poliuretanos, hablamos de inspecciones físicas periódicas, limpieza, remoción de nieve, reparaciones estructurales y ya un mantenimiento cuando el sistema definitivamente falló. En cuanto a inspecciones físicas periódicas, básicamente una inspección visual de los distintos puntos de las zonas que están impermeabilizadas y poder hacer una visita, ojalá anual, de cuáles son y cómo evolucionan los deterioros. Y en el caso de que efectivamente se
se vea un deterioro, entonces hacer la intervención, hacer la intervención o hacerle seguimiento a ese deterioro para poder evitarlo, pausarlo y dejar de que se siga dañando. En cuanto a la limpieza, el instructivo como fabricante indica que se tiene que tener un protocolo de limpieza semanalmente, barrer, aspirar, remover el polvo, barro, pero este tipo de condiciones o este tipo de recomendaciones están ajustadas a una condición normal de una impermeabilización. Distinto es la rampa vehicular donde tiene mayor contaminación o adherencia de caucho o algún otro elemento. En remoción de nieve se sugieren sopladores, se van a utilizar químicos, que los químicos efectivamente no dañen la membrana, o sea, si son solventes muy agresivos van a derretir la nieve sin duda, pero van a desprender o dañar la membrana también. En cuanto a reparaciones estructurales, a veces nos vamos a encontrar con sistemas de impermeabilización y esos sistemas de impermeabilización están sobre una estructura y esa estructura tiene un movimiento atípico y genera una fisura y esa fisura es estructural. Ya esa reparación estructural ya no es parte de la especialidad de la impermeabilización, nosotros podemos hacer recomendaciones y sugerencias, pero la definición ya va del ingeniero estructural. Y un mantenimiento, ya esto cuando nada de esto, o el tiempo y la vida útil o el periodo de utilización ya se cumple y hay que hacer alguna intervención. La idea es intervenir antes de que haya que hacer el cambio completo del sistema. Por lo tanto, ya nos pasamos a recomendaciones cuando esto ya ocurrió, ya se dañó, ya hay que hacer una reaplicación de capa y básicamente es remover el material mediante abrasión mecánica, puede ser granallado, pulido, escarificado, dependiendo cuál es la condición, hay distintas modalidades. Se recomienda también aplicar solvente en los puntos donde va a quedar membrana para reactivar esta membrana y que pegue finalmente, o la utilización de algún promotor de adherencia que permita finalmente la reaplicación entre capas y que quede adherido correctamente y evite el paso del agua en el tiempo. Se aplica un promotor de adherencia, en este caso arriba es un promotor de adherencia especial para superficie metálica y el promotor de adherencia no es cualquiera, o sea, si la impermeabilización sufrió y está expuesta a condiciones de humedad, el promotor de adherencia tiene que curar en humedad. Suena lógico, pero no siempre se ve en obra. Y ahí hay que lograr detectar anticipadamente cuáles van a ser esas condiciones. Hay que repasar también las fisuras, rehacer los cordones o las fisuras, repasarlas para que funcione adecuadamente el sistema. Y posteriormente aplicar cada una de las capas, respetando los tiempos de curado que va a tener cada una de esas capas que hablamos anteriormente y dejar secar. Hablamos de 24 horas entre capa y capa, 24 horas para que seque y poder aplicar la capa siguiente, pero posteriormente a la capa final, para que efectivamente sea sometida al tráfico, normalmente dejamos una ventana de tiempo un poco mayor, porque la exigencia para notar si es que está o no seco es con el dedo y la presión que ejerce el dedo no necesariamente es la misma que va a ejercer un vehículo circulando por encima. Así que tiene un periodo de secado también que se recomienda para ese tipo de escenario y bueno, nuevamente lo importante es poder identificar cuáles van a ser las exigencias para poder hacer una recomendación adecuada. Y el caso estudio, terminando, bien rápido, este puente, al final, ¿en qué se tradujo? En el protocolo que hablamos anteriormente. Se tiene que remover la totalidad de la membrana. Aquí mecánicamente se tuvo que remover. Adicionalmente se tuvo que pulir para alcanzar un perfil de rugosidad adecuado y la imprimación y la aplicación de cada una de las capas. La aplicación de cada una de las capas, en este caso en particular, se tenía que espolvorear con algún tipo de agregado mucho más resistente porque era un puente sobre una superficie metálica, sometida a tránsito vehicular pesado, circulan camiones por encima, aparte del movimiento propio que va a tener la estructura. Y ahí ya se utiliza bauxita o otro tipo de agregados que son mucho más resistentes que el cuarzo. Y la capa de terminación para dejarla con una tonalidad homogénea. Este esquema fue lo que se tuvo que rehacer al no hacer el seguimiento adecuado en la evolución de los punto por punto a través de los meses. Y ese daño se generó en 12 meses desde que teníamos un pequeño desprendimiento que no alcanzaba a ser una pulgada cuadrada y terminó rehaciéndose en su totalidad. Así que, bueno, sí es importante. ¿Qué estamos haciendo? Porque aquí tampoco es una crítica a todos los participantes, sino que la idea es dar información y algunos argumentos
o atender que esto sea constructivo, digamos. Estamos haciendo algunas cosas. Personalmente trabajo activamente en periodo un poco más, en periodo un poco menos, pero activamente en algunas actividades de difusión como este congreso, difusión en encuentros gremiales, justamente hablando de este tipo de problemática, de exigencia, de requerimiento en cuanto a mantenimiento. Charlas a servicios públicos y abiertos está si es que alguno de ustedes en alguno de los servicios que está trabajando requieren algo de información. Capacitación del fabricante lo vimos en la foto, o sea, sí se hacen capacitaciones, sí se hacen certificaciones y bueno, son capacitaciones que validan la participación en el curso, en ningún caso vamos a certificar midiendo cuál es la habilidad que tiene para sellar una fisura, pero sí al menos que participan activamente con tanto los supervisores, las cuadrillas, y bueno, ahí se ajustará un curso de acuerdo a quién es el perfil de los participantes de estos cursos, pero la capacitación está y está disponible. Inspecciones en obra, que es algo que en el último tiempo hemos estado impulsando un poco más, es básicamente la participación o la visita y la inspección para hacer las pruebas, la instalación de algunos metros cuadrados, las validaciones, verificaciones, hasta de la rugosidad que puede tener la superficie. Bueno, eso es la idea, de determinarlo, ojalá en obra y que todos los involucrados estén presentes para poder atender. La elaboración de pruebas y ensayos en condiciones controladas, que también es un tema que hemos estado evaluando. A veces, y pasa, hay fallas en cuanto a algún tipo de impermeabilización. Hay fallas si no determinamos por qué ocurre. Entonces lo que hacemos es una revisión de cuáles eran las condiciones de instalación en cuanto a humedad, a tiempos de curado, espesores, cantidad de capas. E intentamos replicar las mismas condiciones en el laboratorio y vamos variando un poco para ajustarnos al protocolo recomendado. Y ahí podemos tener algunas conclusiones. Si aplica en 2 capas, espera tanto tiempo de secado. Si es que la condición es esta, bueno, este tipo de revisiones ahora la estamos haciendo mucho más detalladas. Y bueno, el replanteo de soluciones según la necesidad del mercado, que yo creo que lo hacemos todos. O sea, todos estamos constantemente, estamos aquí aprendiendo un poco más para poder diferenciarnos un poco, para poder hacer las cosas de mejor manera. Y bueno, como fabricantes también nos dedicamos a buscar mejores soluciones, más eficientes y que duren más tiempo para evitar justamente o disminuir las postventas, que es lo que nos trae a este congreso. Eso sería por nuestra parte, así que gracias.